En Esparta, los funerales eran notables por su sencillez. Solo cuando se celebraban los de los guerreros muertos por la patria, los revestían con un ropaje de púrpura, poniéndolos recostados sobre un lecho cubierto de oliva. No se vertía lágrima alguna, ni tampoco se daban gritos en público. Las mujeres mismas no lloraban nunca por los difuntos. De otra clase eran los rituales dispensados a los reyes. Por espacio de 10 días, las mujeres con el cabello suelto herían vasos u objetos de metal, prorrumpiendo sus lamentos. Los tribunales estaban cerrados, no se celebraban reuniones, y a la puerta de cada casa, un hombre y una mujer estaban cubiertos con trajes lúgubres. Pasado este tiempo, el cuerpo del monarca era conducido al sepulcro de los reyes en un lecho adornado de ricas telas. Si el príncipe había muerto en la guerra, no se llevaba su cuerpo a Esparta, sino que se le daba sepultura en el campo de batalla, y cuando volvía el ejército, se ponía en su lugar una estatua de cera a la que se tributaban las mismas honras que a su cadáver. En Atenas y en el resto de Grecia, los funerales eran de dos clases, públicos o particulares. Los públicos fueron establecidos por Pericles en honor de los valientes que habían muerto en el campo de la batalla. 3 días estaban expuestos sus restos en una tienda de campaña en la que los cubrían con flores, inciensos y perfumes. El día de los funerales se ponían los restos en 12 cajas de ciprés, conducidas por otros tantos vehículos de 4 ruedas, y otro que estaba vacío, llamado cenotafio, que era el respeto para aquellos que no habían podido hallar sus cuerpos. De esta suerte el cortejo fúnebre llegaba al cerámico de Atenas, donde uno de los ciudadanos ilustres pronunciaba la oración fúnebre. Los funerales privados, en el instante en que el enfermo expiraba, su hijo o pariente más cercano le cerraba los ojos y le tomaba su anillo. Enseguida se le llamaba en voz alta por su nombre para que volviera en sí en el caso de que su alma no hubiera salido de su cuerpo. Después de lavado y ungido con esencias exquisitas, al cuerpo se le exponía en el vestíbulo de la casa cubierto con un ropaje blanco y los pies hacia la puerta para significar que iba a hacer su último viaje. Cerca del cuerpo había una vasija con agua lustral para que todos los que entraran en casa del difunto se purificasen al salir. Asimismo había una guardia que impedía a los acreedores que trataran de llevárselo y obligar por este medio a sus parientes o amigos a que pagasen sus deudas. El número de días durante los que se guardaban los difuntos era distinto según las riquezas y el rango que tuvieron en vida. Pasados los días de haberse custodiado el cuerpo, el que hacía de voz pública andaba por las calles invitando a la reunión del cortejo. Las personas de rango se colocaban en los hexáforos y octóforos, especie de literas que, como indican sus nombres, conducían 6 u 8 hombres. El difunto por lo común llevaba el rostro descubierto. En ocasiones se le pintaba de rojo, principalmente a las jóvenes, pero cuando el rostro estaba deforme, entonces se le cubría enteramente. En los primeros tiempos, los cortejos fúnebres se hacían siempre de noche o antes de salir el sol, de donde procede la costumbre de llevar flameros y cirios en los funerales. A la cabeza de la pompa fúnebre marchaban los tocadores de flauta que tocaban temas lúgubres, seguían después sus hijos con la cabeza cubierta y después las hijas con los pies desnudos, la cabeza cubierta y el cabello suelto, y luego sus parientes más cercanos y sus amigos. Cuando una mujer había perdido a su marido, se revestía de traje blanco como el del difunto y se cortaba el cabello para ponerlo sobre su pecho en el sepulcro o en la hoguera. Costumbre que duró poco tiempo porque se contentaron con cubrirles con ceniza y tierra muy fina. Si el difunto había ejercido las primeras dignidades de la república, hombres y mujeres llevaban coronas en su cabeza. Llegados junto a la hoguera o el sepulcro, se dirigían los ojos del difunto
mirando para el cielo como lugar de su última morada, poniéndole en la boca una moneda para Caronte con un pedazo de pan para Cerbero, el perro del barquero. Luego se le ponía sobre una hoguera elevada en forma de altar o de horno rodeada de una doble hilera de cipreses, y uno de los parientes más cercanos prendía fuego. En tiempos más antiguos arrojaban en él los vestidos, telas preciosas y los despojos y botín que el muerto había cogido al enemigo, rogando a los vientos que hicieran rápido el incendio. A su vez se sacrificaban a sí mismos toros y carneros para resaltar el valor del difunto contra los enemigos, a la vez que su buen trato para con sus conciudadanos. En los tiempos heroicos se inmolaban los prisioneros de guerra a los espíritus de los antepasados de los príncipes y generales, y se vertía vino en las llamas para apagarlas. Se recogían las cenizas en una urna que se colocaba sobre el sepulcro del difunto, y el pariente más cercano daba a la familia y amigos una cena en la que todos los convidados celebraban las alabanzas del difunto. Todo sobre historia y cultura universal en el canal El Maestro. Le invito a suscribirse, a darle like y a compartir los videos. Muchas gracias.